Ya estamos aquí en la escuela para padres, nuestra tercera lección, y me gustaría que se pudieran acercar todos los niños, porque vamos a hablar sobre cómo la iglesia ve a los niños y vamos a ver qué pensaba Jesús de los niños. Así que invitamos a los niños de 10, de 8, de 7, que estén aquí, que sepan que ustedes son muy importantes. Y hoy vamos a hablar de la primera, lo que nos quedó el día de ayer, para las personas que nos estuvieron escuchando y dieron su manual. No hablamos del tema de Jesús, cómo ve a los niños, pero quiero hoy hablar de cómo Jesús ve a los niños. Y la primera cosa es que Jesús fue niño. Él tuvo que pasar todo el proceso que pasa desde bien dentro del vientre. Yo no sé si amo más a Jesús por todo lo que Él o porque siendo el Hijo de Dios, siendo el que habló y las galaxias existieron, porque es el creador. De repente el Padre en el cielo le dice: hijo, ya es hora, porque Jesús vino al mundo al cumplimiento del tiempo. Y al venir al mundo al cumplimiento del tiempo, Él vino en forma microscópica como un bebé. Aquí ya tenemos la representación de un bebé de 10 semanas. Jesús aún era más pequeño cuando Él quedó concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. La Virgen María, ella dijo: yo soy materia dispuesta, y se necesitaba un vientre para que Jesús pudiera estar ahí los 9 meses. Y Él pasó todo ese proceso. Y yo me digo, ¿cómo el creador del universo se le tuvo que escuchar el palpitar del corazón? ¿Cómo el creador del universo se le tuvieron que ir formando las manos, los dedos, los pies, los oídos, las orejas, cada parte de su cuerpo, y tuvo que ir creciendo y desarrollando? Después Él nació y fue como un niño normal, que aprende a gatear, que aprende a caminar, a sentarse, a echarse toda la comida en la cara, como lo hacen todos los niños. Y por eso Jesús entiende a los niños, nos entiende a todos, porque Él fue tentado en todo. Él pasó por todos los procesos que nosotros pasamos. Y dice la Biblia que Él crecía en gracia, en conocimiento, delante de Dios y de los hombres. Crecía físicamente, se desarrollaba emocionalmente porque tenía gracia delante de los hombres, se desarrollaba espiritualmente porque crecía en gracia delante de Dios, y Él crecía en sabiduría intelectualmente. Es tan importante saber que nuestra responsabilidad con nuestros hijos es integral: física, emocional, espiritual e intelectual. A veces solamente ponemos atención a lo físico y nos preocupamos nada más de darles de comer a los hijos, pero nuestra responsabilidad total y el modelo que tenemos es cómo Jesús crecía. Crecía físicamente, crecía en sabiduría, intelectualmente, en gracia, delante de Dios, espiritualmente y delante de los hombres. Entonces, como Jesús mismo fue niño, Él entiende y nos comprende a los niños. Y es tan hermoso ver que hay historias donde Jesús interactuaba con los niños. Estaba muy afligido un padre porque su niña se había muerto. Y Jesús levantó a esa niña de los muertos.
había una ocasión en que había una gran necesidad y lo único que había de provisión para miles de personas era el lonche de un niño. Y Jesús tomó ese lonche de un niño y de ese lonche lo fue partiendo el pan, partiendo los peces, partiendo el pan, partiendo los peces, y lo dio a los discípulos y se multiplicó el lonche de un niño. Así que Jesús tenía un gran valor para los niños. Y no voy a poder hablar extensamente todas las ocasiones que Jesús interactuaba con los niños, pero sí quiero mencionar unos puntos muy importantes. Había un día que los discípulos llegaron con Jesús y traían una pregunta muy importante. Imaginen ahí los 12 discípulos, los que eran pescadores, los que habían sido contadores, todos los discípulos, estos hombres rudos, y llegaron con Jesús con una pregunta. Oye, de todos nosotros, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Y a veces Jesús no contestaba las preguntas que hacían, sino él usaba una historia, usaba una ilustración, usaba alguna forma para que la lección se pudiera entender. Y le dijeron, Jesús, realmente, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y llama a Jesús a un niño. Por el tema de que estamos aquí encerrados, pues no queremos tener a un niño, pero me hubiera gustado tener un niño aquí para esta clase. Pero ustedes se imaginan que está un niño aquí al lado y Jesús toma al niño, lo llama y lo pone en medio y les dice a los discípulos que estaban queriendo ser grandes en el reino de Dios, y les dice, a la verdad les digo a ustedes que a menos de que se arrepientan, qué diferente al tema que ellos querían ser grandes, que ellos querían ser el mayor, el principal. Dice que cambien, que den la vuelta, que se hagan como niños. Así que espero que todas las personas que nos están escuchando el día de hoy nos imaginemos ser niños, nos imaginemos ser niñas. Yo me imagino ser una niña, porque para poder entender el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y dice, los niños son confiados. Usted le puede decir a un niño, salta, y él salta porque él sabe que usted va a estar ahí. Y luego usted le hace trampa y se va, y el niño como quiera va a saltar porque él cree, él es confiado. El niño es humilde. Ellos nunca andan con cosas de que yo soy esto, que quién va a ser grande. Los niños son amorosos. En estos días, cada rato nuestros nietos nos dicen, abuelita, te amo mucho. Y ellos no se pueden cansar de decir, te amo, te amo, te amo, te amo. Los niños son amorosos y son perdonadores. Es muy difícil que un niño se acuerde de una ofensa la semana que entra. O sea, él perdona hoy, se le olvida hoy porque tienen la memoria muy corta. Y cuando se dice entre ellos, perdóname, a la semana ni siquiera se acuerdan de que perdonaron. El niño es confiado, humilde, amoroso y perdonador. Y dice aquí algo que me estremece, dice, nunca podrán entrar al reino de los cielos si no son como niños. Qué tremenda palabra. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Hubo una ocasión que los padres insistían
en traer los niños. Ustedes se imaginan toda la gente que rodeaba a Jesús, toda la multitud, y ahí están las mamás con sus bebés metiéndose porque querían llegar ahí donde estaba Jesús. Tenían que atravesar tantas cosas y los que estaban ahí como los guaruras eran los discípulos. Habían pasado muchos obstáculos las madres para llevar a los niños porque querían que Jesús los tocase, querían que Jesús los bendijese. Y los discípulos no permitían que llegaran los niños. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio que los discípulos estaban impidiendo, estaban diciendo, no, el maestro está demasiado ocupado, el maestro está demasiado cansado, Jesús se enojó. Esto lo encontramos en la versión amplificada de la Biblia que dice que se enojó. ¿Por qué? Porque los adultos estaban impidiendo que los niños pudieran acercarse a Jesús. Y dice que le dolió su corazón. Le dolió su corazón, se angustió. ¿Por qué? Porque los niños son importantes para Jesús. Y finalmente él dijo, permitan, no les estorben, que vengan, que corran todos los niños. Y yo me imagino que todos los niños echándole bolita a Jesús, tumbándolo, y él ahí, porque él tenía que hacer algo para que ellos se sintieran cómodos, de que él los pudiera tomar a cada uno en sus brazos. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró esto? Y a mí me llama la atención porque a veces Jesús no tenía ni tiempo para comer. Estaba tan ocupado sanando enfermos, echando fuera demonios, liberando a la gente, resucitando muertos, y no había ni tiempo para comer. Pero cuando se trató de los niños, como que dijo, paren todo. Yo no sé cuántas horas sería para que Jesús pudiera tomar cada niño en sus brazos. Los dice que los tomó uno por uno. Como unos 2 o 3 meses, hace casi un año, mi esposo y yo hicimos una presentación de niños. Mi esposo tiene 7 meses que él partió de esta tierra a su hogar celestial, pero nos pidieron que hiciéramos una presentación de niños. Y fueron 18 niños. Nos tardamos 3 horas para esa reunión de presentación de niños aquí en Nuevo León. ¿Por qué? Porque tomamos cada niño en nuestros brazos. Oramos por cada niño. Y no era fácil que cada niño se viniera con nosotros. Para que un niño se venga de 6, 7 meses, 10 meses, a veces ellos ya no quieren estar más que con mamá y tenemos que hacerle muchas payasadas y tenemos que hacerle muchas muecas. Por ejemplo, yo a mis nietos les hago muchas cosas para que me sonrían. Les canto, hay una canción que les canto a mis niños, rebosando, mi alma está, hay canto y alegría, porque Cristo en el corazón está, y les hago tanta cosa para que se quieran venir conmigo. Así que, al decirlo tan fácil, Jesús tomó cada uno de los niños en sus brazos y los bendijo. Muchas veces cuando oramos por los niños, nada más hacemos esto: te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y no es igual al toque personal, a ese abrazo donde hay seguridad, donde hay protección. Y Jesús así lo hizo. Y ahí mismo dice, verdaderamente les digo, el que no recibiere, aceptare y da la bienvenida a un niño, a la bienvenida al reino de Dios, como lo hace un niño. O sea, otra vez nos pone el ejemplo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tienes que hacerlo como lo hace un niño. Un niño es tan sencillo, es tan confiado, es tan creído. Usted le puede decir cualquier cosa al niño y lo cree. Por eso es tan importante
todo lo que nosotros hablamos a los niños, y especialmente es tan importante lo que los padres hablan a los niños, porque son casi como la voz de Dios. Ellos no pueden ver a Dios. Estaba platicando con mi nieta y le digo, mira, Jesús está contigo, no tienes que tener temor, no tienes que tener temor a la noche, porque Jesús está contigo. Así como cuando no tienes temor, cuando está papi y mami, a Jesús no lo ves, pero Él ahí está. Y cada niño puede saber que Dios dice, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a desamparar. Y ahí dice, y tomó, otra vez, tomó a cada niño. Está en 2 lugares en los 4 evangelios, donde Jesús tomó los niños, los bendijo, y bueno, ya ahora se regresan con sus padres. Y hay otra cosa que dice, lo que hicieres a uno de estos niños, me lo haces a mí. ¿Cuánta gente dice, ay, yo quisiera que estuviera Jesús y yo lo recibiría en mi casa y yo le pondría los manteles largos y yo le haría tanta fiesta que Jesús pudiera venir a mi casa? Y Jesús dice tan sencillo, lo que haces para un niño, lo haces para mí. Recibes a un niño, me recibes a mí. Le das la bienvenida a un niño y me das la bienvenida a mí. A la vez dice, si haces tropezar a uno de estos pequeños. Sabemos que para Jesús los niños eran sumamente importantes. Aún es parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura es desde bebés, desde niños, desde hasta adultos. O sea, todos los seres humanos, nuestra tarea es predicar el Evangelio. Y el único tiempo que Jesús interrumpió su horario, interrumpió sus planes y dijo, vamos a poner todo en pausa, es para tomar los niños. Él siempre tenía una agenda, nunca andaba como apurado. Obviamente, pues era un mundo diferente, no había electricidad, no había todos los temas de tecnología que hay. Las personas se acostaban temprano, se levantaban temprano. Jesús tenía la costumbre de orar, él tenía que escuchar la voz de Dios del Padre para ese día. Tal vez el Padre le dice, hoy muchos niños se te van a querer acercar. Toma cada uno en los brazos y bendícelos, porque Jesús era la representación de Dios aquí en la tierra. Y pues yo les invito a que vean en los 4 evangelios, particularmente en el Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas es escrito por un médico y es como un documental, y ahí es donde hay más historias acerca de Jesús y los niños, pero está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todas las historias, si ustedes tienen ahí las citas en el manual de escuela de padres. Ahora vamos a hablar cómo la iglesia de hoy ve a los niños, y yo espero que todos los niños estén ahí en la clase, estén con sus papás, porque esta clase es para todos. Y aquí yo tengo 5 veladoras, y yo les hago la pregunta, si estamos representando desde un recién nacido, desde un bebé que está en el vientre, un bebé que está en el vientre, hasta una persona de 100 años, en los tamaños que hay aquí de las veladoras, ¿cuáles creen ustedes que representan al bebé que está en el vientre? Toda la gente me dice que es esta, porque pues apenas está empezando la vida. No vale mucho,
está chiquito, es indefenso, no vale mucho. Hasta a lo mejor ni es persona. Ahí está en el vientre. Y luego ya otros dicen, pues ya es un niño, 3, 4, 5 años. Esos ya son adolescentes, jóvenes. Aquí ya están las personas como de 40 a 60 años y aquí ya de 60 en adelante. Esa es nuestra forma, a veces cuadrada, de pensar. Pensamos en forma cuadrada, pensamos, no, es que así es como tiene que ser. Pero yo quiero presentarles otro punto de vista para que podamos entender lo importante que son los niños. Y vamos ahora a usar esta veladora como el bebé que está dentro del vientre, porque esta veladora representa todo el potencial de una nación. Cada niño y cada niña en el vientre es el potencial de una nación. Y pues llega cuando es concebido, le gana a muchos hermanitos y dice, ya gané, se siente tan feliz dentro del vientre, tiene mucho lugar para jugar, está protegido, no sabe qué está sucediendo en el mundo. Todas las mujeres embarazadas ahora pueden saber que sus bebés están tranquilos. Usted está tranquila y su bebé está tranquilo. Y es importante que todas las mujeres embarazadas estén tranquilas, porque las emociones de la madre se pasan a los niños y afectan ya de niños, de jóvenes y de adultos por cosas que sucedieron. Entonces, no permitan que esta cuestión que va a pasar, porque nada es permanente más que la eternidad aquí, por más que dure esta cuarentena, no va a ser permanente. Pasará. ¿En cuánto tiempo? No sabemos, pero va a pasar. Y nosotros podemos tener la plena seguridad de que lo que es importante es la eternidad. Y vamos a decir, uy, tanto que me preocupé por la cuarentena de 5 semanas, de 6 semanas, de 5 meses, de 5 años. Ay, ¿por qué me preocupé tanto? Porque en comparada a la eternidad, pues no hay ningún problema. Y así, el niño dentro del vientre está bien seguro, bien feliz. Tiene todo lo que necesita, no tiene que preocuparse si va a haber comida, que si se escasearon las cosas en la tienda. Él está recibiendo de la madre, él está recibiendo todos los nutrientes que necesita, está recibiendo todo ahí en el vientre. Entonces es toda una vida por delante, todo un futuro brillante. Y pues se me hizo interesante, esta veladora me la prestó mi nieta, que ahora ella y su esposo nos han hecho bisabuelos. Esta es una veladora de su boda. Y pues hasta se me hizo bonito que estuviera decorado de esta forma, porque representa una vida plena, un futuro, un potencial grande. Este va a representar a un bebé, a un niño, como de unos 4 años, 6 años. Decimos, pero ¿por qué tanta diferencia entre una y otra? Porque aquí ya este niño, dependiendo del hogar donde está, dependiendo que si fue amado, que si fue rechazado, dependiendo los cimientos, los fundamentos que fueron puestos en él en los primeros 6 años, mucho de ese potencial, mucho de eso que se prometía aquí, de una vida abundante, de una vida plena, de una vida con propósito, porque Dios dice, Jehová
cumplirá su propósito en mí. Pero ya muchos niños se han burlado de este niño y ya no es el mismo potencial. Vamos a decir que aquí ya es adolescentes, jóvenes, pasan de, hasta se me hizo interesante que la veladora que conseguí está media gordita, ¿verdad? Porque a veces está tan voluble toda esa etapa de adolescentes y de jóvenes y ya más o menos agarramos madurez para los 40 años y ya 60, 100 para adelante vamos para menos. Dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, la iglesia, ¿a cuál de estas veladoras le pone más importancia? Generalmente ponemos importancia en los ancianos. Sabemos, ellos son los más importantes. Y vamos a enfocarnos en los ancianos, ya se van a morir, vamos a estar ahí. O nos enfocamos en los de 40, 50 años, hasta los 60. No, tenemos que enseñarles, tenemos que conozcan a Dios. Tenemos que trabajar con adolescentes y con jóvenes y tenemos que trabajar con los de preescolar y tenemos que hacer valer y entender el valor de los niños. Ahora, ¿cuál de estos en la iglesia es más importante? ¿O cuál sería más importante para Dios? Les hago la pregunta. ¿Gustan contestar ahí en la página? Yo quisiera saber que pudieran interactuar conmigo, decirme cuál de las 5 veladoras es la más importante. ¿Dónde hay que enfocar más la atención en esas 5 veladoras? Recordando que esta representa a un bebé en el vientre. Esta representa ya a un niño que ya pasó hasta casi los 6 años. Esta representa más o menos adolescencia y juventud. Esta representa ser adulto y ya adulto mayor. ¿Alguien puede dar alguna respuesta por ahí? Todas. ¡Qué bueno! Que están entendiendo que cada vida es importante. Cada vida es importante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vida es importante. La vida dentro del vientre, la vida del niño de 0 a 6 años, la vida del adolescente, la vida de los adultos y los adultos mayores. Todos somos importantes, todos somos únicos. Por eso cantamos la canción, ¿sabías que eres especial? Y me asombra que a veces yo le canto a una anciana de 70, 80 años y le canto, ¿sabías que eres especial? Y me empieza a llorar esa viejita, porque nunca nadie le había dicho que era especial. Recuerdo una vez que abracé a una niña, una joven, una abuelita, de hecho bisabuela de 86 años. Y cuando yo la abracé, ella empezó a llorar y no me soltaba. ¿Por qué? Porque nunca había recibido un abrazo hasta los 86 años. Y ahorita, bueno, hay que dar muchos abrazos virtuales, pero es importante. Hay cosas que nosotros podemos dar a nuestros niños y no cuestan absolutamente nada. Ahora, ¿cómo la iglesia de hoy en día ve a los niños? Generalmente, la iglesia ve a los niños como ciudadanos de segunda clase, como que no entienden mucho, como que no saben mucho, como que no pueden entender el plan de salvación, no pueden entender el amor de Dios. Yo me acuerdo cuando yo tenía
4, 5, 6, 7 años, 8. Cada vez que mi papá daba el llamado al altar, me hacía llorar y yo pasaba adelante, pero nadie me hacía caso, porque es una niña. Ella no entiende. Y yo sabía lo que yo estaba entendiendo, yo estaba llorando, arrepentida de lo que yo entendía de las cosas malas que yo hacía, de desobedecer, de mentir. Mi papá, cuando él predicaba, nos hacía llorar a todos, siempre el llamado al altar, y casi cada vez nos queríamos volver a entregar a Cristo. Finalmente yo me entregué a Cristo a la edad de 9 años, pero en mi tiempo los niños no eran importantes. Y podemos ver cuál es la prioridad, porque decimos, bueno, los niños son muy exigentes, tienen mucha energía. Decía mi tío abuelo, dice, ojalá pudiéramos tener la sabiduría de una persona de 80 años de edad, pero la energía de un niño de 4 años. ¡Qué bomba sería! Sabiduría y energía. Pero dice, no, demasiado pronto nos hacemos viejos y demasiado tarde nos hacemos inteligentes. Era un dicho que tenía mi tío abuelo, que fue misionero 39 años en África. ¿Y por qué? Porque los niños tienen mucha energía, o sea, nos cansamos de verlos. Cuando yo estoy con mis nietos, ya nomás de verlos saltar y correr y para allá y para acá, y nomás me canso de verlos, porque pues ya no estoy para esos trotes, como quien dice, ¿no? Los niños son muy exigentes. Los niños no saben diezmar. Los niños no saben ofrendar, ellos no saben contribuir financieramente a las iglesias, y los niños no son barberos. Los niños nunca le van a decir al pastor, ay, pastor, ¿cómo me bendijo sus mensajes? Entonces parece que lo que se está sembrando en los niños, parece que nunca va a dar fruto. Yo me acuerdo que mis padres no pudieron ir de misioneros a Asia, y Dios los trajo soberanamente a México. Y digo, pues llegaron de pura casualidad, porque su plan era ir a Asia. Y aún en tiempos de mucha escasez, mi madre se sentaba con el mapa y me hablaba de África, y me hablaba de India, y me hablaba de China. Y yo me acuerdo exactamente cuando tenía 8 años, estaba yo sentada en el piso, mi madre estaba sentada en su escritorio, en su silla ahí frente al escritorio, y yo me acuerdo que yo la miré arriba y hasta me acuerdo el mueble que había, le dije, mamá, yo voy a ir a India, África y China. Yo creo que no lo diría a los 18 años, pero a los 8 no se me hacía nada imposible. Pues increíble, Dios me ha permitido, nos ha permitido a mi esposo y a mí ir a India, a África, y yo he podido ir a China. Entonces, no se ve el resultado en los niños, y nosotros siempre queremos resultados inmediatos. Queremos ver que siembro hoy la semilla y ya quiero ver que mañana esté produciendo una espiga de trigo, ¿no? Tiene que haber un proceso. Y mucho del trabajo que se hace con los niños no se va a ver hasta muchos años después. Y parece que estamos invirtiendo, y parece que no hay muchos resultados. Pero todos son importantes. Niño que me escuchas, tú eres importante. Dios tiene un plan para ti. En el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cada uno de nosotros que estamos escuchando podemos decir, Jehová
cumplirá su propósito en mí. ¿Lo pueden repetir conmigo? Jehová cumplirá su propósito en mí. Para siempre es tu misericordia. No desampares la obra de tus manos. Nosotros todos somos obra de las manos de Dios. Lo más importante es que los niños no pueden decir lo que ellos necesitan. Ahora que tenemos al nieto de 10 meses, empieza a llorar y hay que adivinar por qué llora. Porque el niño no puede expresar qué necesidad tiene. El niño no puede decir, yo necesito amor, yo necesito que me acepten como soy. Los niños no saben expresar. Nosotros los padres tenemos esa responsabilidad de ir viendo que la iglesia puede decir, los niños necesitan esto. Y no estamos hablando de necesidades físicas, de la ropa, de la comida. Estamos hablando de las necesidades emocionales de los niños. Ellos no saben decir, me siento así o me siento asá. Ellos nada más empiezan a llorar, no saben ni por qué lloran. A veces yo les pregunto a mis nietos, ¿y por qué lloras? No sé. Y empiezan a llorar más y no saben ni por qué están llorando. ¿Por qué? Porque los niños no saben expresar sus necesidades. Entonces, si vamos a poder ayudar a los niños efectivamente, tenemos que tomar la iniciativa. En la palabra de Dios en Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que, como la iglesia de hoy, es triste que muchos niños más o menos van a la iglesia porque van por obligación, 9, 10 años, ahora es menos edad cuando los hijos dicen, no quiero ir a la iglesia. Y los padres se dan por vencidos y dicen, pues si no quieres ir, que no vayas. Y yo mejor me quedo aquí contigo. Y empezamos a poner esa costumbre en ellos. Pero ya los adolescentes, muchos, se alejan de Dios. Y yo quiero mencionar un versículo que no está precisamente en las notas, pero dice, instruye al niño en su camino. Cada persona es individual, cada persona es única, cada persona tiene un propósito exclusivo, que nadie más lo puede hacer. O sea, somos más de 7,000 millones de personas en la faz de la tierra y nadie somos iguales. Puede haber como almas gemelas, puede haber como gemelos, pero nadie somos iguales. Nadie tenemos la huella digital igual, nadie tenemos el ojo igual. O sea, son millones de diferencias que existen en cada ser humano, las células, etcétera, de cómo Dios nos ha hecho tan únicos. ¿Por qué nos ha hecho tan únicos? Porque Él tiene un propósito único para nosotros. Entonces, en vez de ver al niño como de ciudadano de segunda, vamos a ver el potencial que tienen, vamos a ver el futuro que tienen, vamos a ver lo que ellos pueden lograr si nosotros sembramos y sembramos y sembramos. Trabajar con niños no es fácil. Son inquietos, tienen un límite de atención que ya quieren cambiar de actividad cada 5 minutos. No, ya me aburrí. Yo creo que en cada hogar en esta cuarentena se oye 1000 veces al día o 1000 veces a la semana, ya me aburrí. Hasta los adultos ya están diciendo, ya me aburrí. ¿Se imaginan si los adultos nos aburrimos? ¿Cómo es para los niños? ¿Por qué? Porque su tiempo de atención para algo es demasiado corto. Entonces, les decía que muchos niños en la adolescencia se van de la iglesia
Y mucha gente dice, bueno, el versículo dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y dice, no, pues tiene que ir allá y hacer de las suyas y al rato va a regresar. No, día a día tú puedes caminar. Niño que me escuchas, hija que me escuchas, hijo que me escuchas, tú eres especial. Dios tiene un plan para ti. Quizás tú tienes muchas preguntas, pero yo quiero hablarte, decir, Dios tiene un plan muy especial para ti. No hay nadie como tú y tú puedes creerle a Dios para ese plan que Él tiene para ti. No tiene que ir allá. No tiene que dejar de amar a Dios. No tiene que dejar de poner la palabra de Dios como su fundamento. No tenemos que decir, no, pues es que ya está. Todos los jóvenes, todos los adolescentes, todos los niños se desvían. No, no es necesario. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a ser madre, el refrán más nombrado era, hijo de pastor, pues lo peor. Y me dolía mucho esa frase. Y dije, no, yo lo voy a cambiar. Hijo de pastor, lo mejor. Y ese era como hijo de pastor, lo mejor. Excelentes en todo lo que hagan, porque todo es para Dios. Pero muchas veces nosotros mismos, aún en la iglesia, aún en la casa, nosotros mismos decimos, no, pues ni modo, mi hijo se tiene que rebelar, mi hijo tiene que ser rebelde, mi hijo tiene que probar, mi hijo tiene... No, tú puedes modelar para que tu hijo ame y sirve a Dios. El problema más grande, ¿por qué los hijos se van de la iglesia? Es porque los padres no son congruentes. Hablan una cosa, pero viven otra. Y los niños dicen, papá, tus acciones hablan tan fuerte que yo no te escucho lo que estás diciendo. Podríamos hacer una dinámica pequeña aquí ahorita. Me gustaría que todos participaran, los que están ahí en línea, y me digan cómo les va en esta dinámica que vamos a hacer. Vamos a levantar este puño derecho y vamos a levantarlo así. Vamos a hacerlo puño. ¿Todos están conmigo? Aquí todos están haciéndolo muy bien, ¿ok? Vamos ahora a poner este puño derecho en la frente. Ahora, yo quiero que escuchen muy bien lo que estoy diciendo, que me observen todo este rato, pero hagan lo que yo les diga. Todos tienen el puño en la frente. ¿Listos? Escuchen muy bien, hagan lo que yo les diga, pero observen lo que estoy haciendo. Vamos todos ahora a poner el puño en la mejilla. ¿Dónde está la mejilla? ¿Por qué lo tienen en la barbilla? Porque no oyeron lo que dije. Tus hijos no oyen lo que dices. Y muchas veces nosotros ponemos un estándar para los niños, pero ellos no ven que nosotros somos congruentes. No es fácil pastorear niños. No es fácil dar la vida para los niños. ¿Por qué? Porque son exigentes, porque tienen mucha energía. De hecho, es más difícil ministrar a los niños que a los adultos. Mi papá tenía un truco para los niños. Él era muy bueno para campamentos de niños. Él ministraba muy bien a niños y decían, miren, niños, vean este gis. Todos los niños veían el gis. Había un pizarrón. Dice, yo voy a hacer que este gis se estire y se estire y se estire. Este pedacito de gis se va a estirar y estirar y estirar. Y mi padre procedía en hacer muchos dibujos en el pizarrón y pues obviamente hacía que el gis se extuviera y los niños están ahí
cómo se está estirando el gis, porque él decía, van a ver cómo se estira este gis, de tan chiquito se va a hacer, y todas las líneas y todos los dibujos, y ahí los tenía bien entretenidos, viendo cómo se estiraba o se extendía el gis. Ahora, ¿cómo el mundo ve a los niños? Es terrible que los órganos de los niños son cosechados para tráfico humano. Los niños son vendidos. ¿Por qué? Porque se ve el potencial de un niño. Ahorita en este tiempo, el enemigo anda detrás de sus niños y muchas veces los padres estamos dormidos. Los niños, ellos aprenden, especialmente me sorprendí anoche de que nuestro bisnieto de 10 meses ya sabe mover la pantalla del celular. 10 meses. ¿Por qué? Porque son enseñables, se creen de todo. Y nosotros, como iglesia, no aprovechamos ese momento. Cuando un niño puede de veras tener un conocimiento de Dios real y tener una relación personal con Dios, eso queda con ellos. Obviamente es una lucha diaria en nuestra vida cristiana. Yo me entregué a Cristo a los 9 años de edad y todos los días es una lucha. El seguir amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Nunca puedo decir, ya llegué. Aunque ya soy viejita, ya no he llegado. ¿Por qué? Porque es caminar diariamente con Dios, hasta que un día le veamos cara a cara. Ahora voy a hablar un tema que, entonces, ¿y esto qué? El enemigo odia nuestra simiente. A mí me ha dolido tanto ver cómo se batalla. Entre más años pasan, existe el tema de la esterilidad, existe el tema del aborto involuntario. O sea, para que un bebé pueda estar en el vientre y llegar a término, hay una lucha. Y tenemos un enemigo que es el enemigo, se llama el diablo. ¿Y por qué decimos que el diablo odia nuestra simiente? Porque simplemente el diablo nos odia a nosotros. Hay el reino de las tinieblas y hay el reino de la luz. Hay el reino del bien y el reino del mal. Y el diablo es el que gobierna en el reino del mal. Y la Biblia nos dice claramente cuál es su meta. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Ese es el único plan que tiene con los niños, que tiene con los adolescentes, que tiene con los adultos y que tiene con los bebés en el vientre. Hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido, habiendo dado su vida en rescate por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué el diablo odia a nuestros niños, odia a nuestra simiente? Pues simplemente porque nos odia a nosotros. Y hay algunos versículos muy importantes que, ¿por qué el diablo nos odia? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque se nos dio la orden de llenar la tierra. Se nos dio la orden de continuar con el mandato de dominio. Cuando Dios hizo la primera pareja, y ya ofició la primera boda, lo primero que Dios hace con Adán y Eva en esa primera boda, Él les dice, los bendice, los bendijo
Dios. Y les dijo, llenad la tierra, fructificad, multiplicad, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Pero nuestros hijos, nuestra simiente fue hecha para heredar las promesas de Dios, que son eternas y son de pacto. Son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Tenemos que pasar la batuta, tenemos que pasar la estafeta a las siguientes generaciones. Y Dios hace un pacto y su pacto es eterno. Tenemos la historia cuando en Isaías, me llama mucho la atención este versículo, Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Dios dice, este es mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca. Decimos, bueno que no falten en mi boca. Y a veces solamente nos conformamos de que yo amo a Dios, de que yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento. Pero yo tengo que preocuparme. Tengo 70 años, yo tengo que preocuparme por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, por las generaciones, aún no nacidos. Jesús, cuando oró por nosotros, dijo, aún los que han de creer a través de estos. O sea, y aquí dice que no faltarán en tu boca, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Ya está hablando ahí de nietos. Tu boca, los hijos de tus hijos. Tenemos que saber que tenemos que pasar la palabra de Dios, tenemos que pasar nuestra vida, tenemos que dejar herencia a nuestras generaciones. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hay una historia muy interesante en el libro de Génesis, cuando Dios dio la orden a Adán y a Eva de llenar la tierra, de fructificar, de multiplicar. Se multiplicó, pero un día se multiplicó no solamente la gente, sino la maldad. Y nadie tenía un corazón para Dios. Y Dios le dice a Noé, le dice, quiero que construyas un arca. Y en esa arca vas a construir. Y qué raro, porque nunca había llovido. En tierra seca construir un barco tan grande. Y si estudiamos bien el libro de Génesis, encontramos que tardó 120 años construyendo esta arca, dando una oportunidad. Y fue triste, porque los únicos que entraron al arca fue su familia. Y esta cuarentena no duró 40 días, esta cuarentena duró meses, casi un año. Y lo impresionante es que Dios cerró la puerta. Aquí nosotros todavía podemos salir de nuestra casa, podemos ir afuera, podemos ver las flores, podemos estar en nuestro patio. Pero ellos estaban adentro de un barco grande con todos los animales, con todos los ruidos, con todos los olores, en una cuarentena que duró meses.
Dios fue el que cerró la puerta. Y todos los seres humanos perecieron en el diluvio, menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Finalmente salen a este nuevo mundo donde nada más son ellos 8. Y Dios hace un pacto con ellos. Y dice en Génesis 9 y 12, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Esta es la señal del pacto entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. ¿Quién establece el pacto? Dios. Y es para nuestras generaciones. Una de las palabras que más se mencionan en la Biblia es la palabra generaciones. Y nosotros muchas veces pensamos solamente en los 80, 100 años aquí, pero no pensamos qué estoy dejando de huella para mis generaciones. Lo que Dios me ha prometido a mí, yo lo tengo que comunicar a mis hijos, yo lo tengo que comunicar a mis nietos, yo tengo que pasar la fe a la siguiente generación. En Génesis 17, 7 y 9, Dios dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ayer hablábamos de la cuarentena que duró 40 años y cuando ya iban a ir a la tierra prometida, iba a entrar el pueblo de Israel, que habían sido esclavos en Egipto. Finalmente va a entrar una generación nueva que ha estado viendo cómo toda una generación incrédula y desobediente tuvieron consecuencias. Y a lo largo de 40 años murieron todas las personas de 20 años para arriba. Y ya cuando van a empezar a conquistar y entrar en la tierra que Dios les había prometido, Dios les da unas instrucciones muy específicas en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos. A veces no le ponemos importancia a los mandamientos, no le ponemos importancia a los estatutos, pero un decreto es un decreto. Decimos, no, fue decreto presidencial, fue decreto nacional, fue decreto, pues es un decreto. Y aquí Dios dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra. Muchos de nosotros somos oidores y no hacedores. Y les enseñamos a nuestros hijos, pero no somos congruentes con lo que les enseñamos. No ponemos por obra las ordenanzas, los mandamientos, los decretos y los estatutos de Dios. Dice, me mandó para que se los enseñasen. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ya les está diciendo de la conquista, ya les está diciendo que van a entrar. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? ¿Tú? ¿Tu hijo?
el hijo de tu hijo. Mínimo, tenemos que saber que somos influencia negativa o positiva para 4 generaciones. A veces nosotros decimos, yo puedo vivir mi vida como a mí se me antoja y no afecto a nadie. Es mi vida, es mi cuerpo, es mi derecho. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no. Tus decisiones, buenas o malas, van a afectar a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a la siguiente generación. Dicen que si solamente una pareja tiene 4 hijos, y cada uno de sus 4 hijos tienen 4 hijos, y cada uno de sus 4 nietos tienen 4 hijos, ya van a ser 64 personas en 4 generaciones. Y es una familia pequeña, porque es de 4 hijos. 4 por 4 por 4, 64. Tus acciones, tus decisiones. Y yo quiero particularmente hablar a los niños, a los jóvenes. ¿Por qué invitamos que niños de 10 años estuvieran en la escuela de padres? Porque el mejor tiempo para aprender cómo ser un buen padre es antes de ser padre. Las decisiones que tú tomas el día de hoy, las acciones que tú tomas el día de hoy, es lo que va a determinar cómo van a ser tus generaciones. Yo les pregunto a los niños, ¿cómo quieres que sean tus hijos? ¿Cómo quieres que sean tus nietos? Como tú eres ahora, es como va a afectar. Entonces, dice aquí, yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Nuestro problema grave es que a veces le echamos muchas ganas y a veces nada. Y aquí dice, todos los días. Todos los días son importantes, especialmente ahora que decimos, bueno, los días de cuarentena no son como tan importantes, como que están pasando sus días y no hay, sí cuentan para la eternidad. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Tenemos hijos para transmitir la palabra de Dios a ellos. En Deuteronomio nos dice que debemos de decírselos en la mañana, decírselos en la noche, cuando vamos por el camino. Hagan que cada momento sea un momento especial, un momento memorable. Ustedes ahorita pueden hacer un día de campo ahí en la sala de la casa. Ponen unas plantitas alrededor y estamos en el parque. Hay tantas cosas que se pueden hacer y los niños, ellos no les importa comer galletitas saladitas. Ellos lo que quieren es la atención de papá y de mamá. Y ahora dice aquí que nosotros en Joel 1:3 y en Salmo 78, 1 al 8, la razón que el enemigo odia nuestra simiente es porque no quiere que nosotros podamos transmitir la ley a la siguiente generación. Entonces, si el diablo puede destruir nuestros hijos, si los puede destruir en el vientre, sabe que no vamos a ser esa persona que va a ser la imagen de Dios, esa persona que va a transmitir la palabra de Dios, esa persona que va a amar a Dios a la siguiente y a la siguiente generación. Nuestros hijos son recompensa, herencia de Jehová. Y por eso el diablo no quiere nuestra simiente.
Tenemos que saber que tenemos un enemigo, pero es un enemigo derrotado, es un enemigo vencido. Si leemos el último capítulo, Cristo ganó la obra en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Y cuando Él resucitó, Él le quitó toda potestad al enemigo. Sí hay batallas, pero el vencedor es Cristo. Ahora, también los niños. Hay un versículo muy interesante en Salmo 8:2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman. Qué interesante. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A veces nosotros decimos, para cambiar una nación, pues tenemos que trabajar todos estos de este lado. No, para cambiar una nación es aquí. Aquí está el potencial. Cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, hubo un bebé que se llamaba Moisés. Cuando Dios quiso traer perdón a la humanidad, un bebé, Jesucristo. Cuando Dios quiso que pudiéramos nosotros fundar la fortaleza, es a través de los niños, es a través de los que maman. Dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo. Es tan importante en este tiempo que sus niños oren. Ellos tienen una fe, ellos tienen una confianza en Dios. Ellos hacen unas oraciones tan tremendas. Me acuerdo una vez que yo sufría mucho de migraña cuando estaba con mis bebés pequeños y casi por ley una vez al mes yo tenía una migraña que no soportaba la luz, no soportaba el ruido. Y un día yo estaba acostada porque no aguantaba de otra forma. Y viene mi niña de 3 años, en aquel entonces Rachel, que ahora es madre de 5 hijos, o sea que nos ha hecho abuelos de 5 nietos de la familia García Martínez. Y ella viene y dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás acostada? Es que me duele mucho la cabeza. Entonces la niña ora por mí. Y se va bien contenta y oró por mí. Y como a los 5 minutos regresa y mamá, ¿por qué no te levantas si ya oré por ti? Porque el niño cree, el niño confía. Y los niños nos enseñan tantas cosas si nosotros permitimos que ellos puedan, dice la palabra de Dios, que ellos son para callar al enemigo y al vengador, para liberar las naciones, para heredar la tierra, para ser la sustancia, el sostenimiento de la tierra. Aquí hay varias citas y se las voy a mencionar para que ustedes los estudien. Si no tienen el manual, pueden bajar el manual en el Instituto Ministerial del Calvario, pero les voy a dar las citas para que ustedes los estudien, porque tienes que saber que no es ligera tu trabajo con tus hijos. Es un enemigo real que quiere luchar por el alma de tus hijos. Nosotros, nuestro deseo en todo lo que hacemos, la única oración que mi esposo y yo teníamos, Señor, que nuestros hijos te amen a ti. Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, y que amen al prójimo como se aman a sí mismos. Y la única petición que teníamos para nuestros yernos y nueras, tenemos una nuera, Cintia, decimos que es la favorita porque es la única, todavía es la favorita, pero la única petición, Señor, para los hijos de nuestros hijos, los compañeros de nuestros hijos, es que te amen a ti,
con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento. Les voy a dar las citas y ojalá y ustedes pudieran tener una plática de corazón a corazón con sus hijos y hacerles saber que no es importante aquí, es importante la eternidad. Entonces, el primer propósito es llenar la tierra. Génesis 1:28. La otra razón, porque el diablo no quiere que nuestros hijos, nuestra simiente pueda estar aquí, nuestra simiente pueda cumplir su propósito, es porque ellos van a continuar con ese mandato de dominio que Dios le dio a Adán y a Eva. Los bendijo, les dijo, llenen la tierra, fructificad, multiplicad y sojuzgar, gobernar. Nuestros hijos son réplica, imagen y semejanza de Dios. Esto es en Génesis 1:26 al 28. Que puedan heredar las promesas de Dios. Es tan hermoso. Tengo ahí en mi cuarto una cajita con promesas y versículos. Y me llama tanto la atención que cada vez que Cielo Alessandra, que tiene 4 años, pero aún desde los 3 años, cada vez que va a la casa, va directo ahí y empieza a ver las tarjetitas. Ella todavía no sabe leer, pero ella está viendo, yo no sé si Pamis, mi consuegra, le ha mostrado esas promesas, pero a ella le llama tanto la atención y las repasa y las mete y las saca. Promesas. Heredar las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son solamente para mí. Yo tengo que pasar la estafeta a la siguiente generación. Y muchas veces nosotros cuando pasamos la estafeta, la pasamos media humeante. Una estafeta normalmente tendría, cuando son corredores, es una antorcha, es una tea, algo de fuego, ¿verdad? Y muchas veces pasamos la antorcha, pero ya está humeando. No, tenemos que pasarla bien. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Me espera la corona de vida. Nos tocan las promesas de Dios y las promesas no son pasajeras, son eternas y son de pacto. Isaías 59:21. La otra cita es Génesis 9:9 al 12, donde Dios habla que Él establece el pacto. Otro versículo de pacto es Génesis 17:7 y 9. Otras citas que ustedes pueden ver es Génesis 26:24 y Génesis 28:13 y 14. Deuteronomio 6:1 al 3. Aunque yo les invito que con sus hijos memoricen todo Deuteronomio capítulo 6. Transmitir la ley de Dios a la siguiente generación, Joel 1:3. Esta promesa es tremenda porque Él dice que Él va a derramar su espíritu sobre nuestros hijos. Y no podemos como conformarnos. Quisiera, madre, padre, sacudirte y decir, no digas palabras negativas de tus hijos. No digas, pues es que
ya así era su abuelo, ya no tiene remedio, ya no tiene ninguna forma de cambiar. No, yo me aferro a las promesas. Yo me aferro a las promesas. Salmo 78, 1 al 8. Aquí una riqueza tremenda hablando de las generaciones. Salmo 127, 3. Herencia de Jehová son los hijos. Salmo 8, versículo 2. De la boca de los niños. Vamos a callar al vengador y al enemigo, liberar las naciones. Jeremías 1, 5 al 10. Jeremías 1, 5 al 10. Jueces 13, 5. Ahí la historia de Sansón, las indicaciones que se dieron cuando iban a ser, porque iba a ser un libertador. Heredad la tierra, Salmo 25, 13. Salmo 25, 13. Y Salmos 69, 35 y 36. Nuestros hijos van a seguir sosteniendo la tierra. Ellos van a seguir siendo la sustancia de la tierra, Isaías 6, 13. Y ellos van a proclamar la fidelidad de Dios a la siguiente generación, van a bendecir a sus hijos y esos hijos van a bendecir a sus hijos. Esto es en Isaías 61, 9. Y aquí hay un Salmo 89, 1 y Salmo 102, 18. Isaías 61, 9, pero Salmos 89, 1 y Salmos 102, 18. Y cada uno es contable a Dios por su generación. ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Qué oportunidad de enmendar? ¿Qué oportunidad de corregir el rumbo? A lo mejor no te has desviado tanto, pero si sigues en esa dirección equivocada, vas a no solamente afectarte a ti, sino a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Me platicaba una señora, dice, mi abuela fue madre soltera. Mi madre fue madre soltera. Yo soy madre soltera. Pero yo dije, basta. Mi hija no será madre soltera. No importa cuál haya sido toda tu trasfondo. Ahora Dios te permite a ti servir a Dios en tu generación. Testimonio de David en el libro de los Hechos. David sirvió a Dios en su generación. En su generación. ¿Qué estás haciendo tú en tu generación? Hay médicos que cuando ellos están en su guardia de 24 horas, conozco médicos que dicen, en mi guardia no se muere ni un paciente, porque es mi guardia. Y nosotros podemos mirar atrás y muchas veces queremos culpar las generaciones pasadas o queremos ver hacia el futuro y decir si yo fuera o así. No, es tu oportunidad y es tu única oportunidad. No vas a tener otra oportunidad de regresar, solamente tienes hoy. Ayer ya pasó, los fracasos de ayer ya pasaron. Pide perdón a tus hijos por el abandono, por el no enseñarles la palabra de Dios, por no ser ejemplo, por no ser congruentes, por no decirles la verdad, por no hablar palabras de vida para ellos, por no enseñarles la palabra de Dios, por no ser, que ellos vean que tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Tenemos que ser contables de nuestra generación. ¿Qué podemos decir? Hemos hablado de el valor que los niños tenían para Jesús.
Hemos hablado de cómo la iglesia de hoy en día ve a los niños. Y hemos hablado de que tenemos un enemigo. Entonces es una lucha. Y es una lucha hasta la muerte. La lucha no termina hasta que estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Y lo que queremos es que nuestros hijos puedan decir, yo sirvo al Dios de mis padres. Yo doy gracias a Dios porque aunque mi bisabuelo no conoció a Cristo inicialmente, un día él conoció a Cristo, se convirtió en misionero y ahora son nietos, bisnietos, tartaranietos que aman a Dios. Con tu generación se marca la diferencia, pero tus acciones, tus decisiones el día de hoy determinan tus generaciones. Sí tenemos un enemigo, pero tenemos una responsabilidad de enseñarles a amar a Dios, de enseñarles a obedecer a Dios y a servir a Dios con todo el corazón. Pues ya, sin querer ya se llegó al final de nuestra clase. Escriban por favor ahorita con qué se quedan de esta clase. Hemos hablado del corazón y esperamos que llegue a su corazón, especialmente los niños. Escríbanos ahí en la página con qué se quedan, qué aprendieron. Y recuerden que la tarea es que cada día van a escribir en la página con qué se quedan y al final de las 10 clases, que son 2 semanas, van a hacer un video y van a decir con qué se quedaron de las 10 clases. Así que nos vemos mañana a las 8. Por favor, comparte, comparte, comparte. Las naciones necesitan escuchar. Dios les bendiga.